ha sido bombardeada por un gobierno agresor, guerrerista. Esta no es una exageración, no es una escena de histeria. Uribe no le hizo ningún daño a ningún ecuatoriano. No mató, no hirió, no lastimó, no fastidió, no perturbó a ningún ecuatoriano. Es más, si Correa hubiera tenido la decencia democrática de hablar con Uribe y decirle, como yo hubiera dicho, señor Uribe, ha hecho usted muy bien, porque esos enemigos de la paz y de la ley en Colombia, esos enemigos suyos son mis enemigos también. Son enemigos comunes de cualquier gobierno democrático que repudia a estos asados en armas. Por lo tanto, yo no tengo nada que decir. Y colgaba el teléfono y se quedaba callado. Y no tenía que montar esta escena de histeria. Mi patria ha sido agredida, ultrajada, la soberanía. Han bombardeado el Ecuador. Pero por favor. Sí, cruzaron el río y entraron 1,5 kilómetros en la selva. Pero no hicieron ninguna agresión deliberada o premeditada contra nadie en el Ecuador. Y nadie en el Ecuador la sufrió ni se hubiera enterado si Correa no montaba esta escena de histeria. Y luego Chávez, la otra viuda, se va a la guerra también. Señor Ministro de Defensa, muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia. De inmediato. Por cierto, ya los 10 batallones están de regreso, ¿no? ¿Cómo se sentirán esos pobres soldados, ¿no? Que, no sé, un día sábado o un día domingo, hasta la frontera con Colombia. Y una semana después, vuelvan muchachos, ya no hay guerra. Pero por favor, esto es Cantinflas, ¿no? Ahora, Chávez, con este lenguaje innecesariamente provocador y belicoso, Chávez luego dice esto. Que nosotros somos un pueblo y una nación pacifista. Pues se nota, ¿no? Se nota porque nadie se había metido con él. Él no tenía vela en este entierro. Nadie lo había atacado, los soldados colombianos no habían entrado en territorio venezolano. Venezuela podía mantenerse al margen de este conflicto. En fin, bueno, Correa tenía formalmente razones diplomáticas para protestar en nombre del derecho internacional, aunque él pudiera haber entendido que esos terroristas eran sus enemigos también. Pero no, porque su enemigo es Uribe y no Raúl Reyes, ¿no? Pero Chávez decide ir a una guerra, romper relaciones con Bogotá, cerrar la embajada de Colombia en Caracas, sin que él hubiera sido tocado ni por una pluma. Aquí anuncia el cierre de la embajada colombiana. Señor canciller Nicolás Maduro, ciérreme la embajada en Bogotá y que se vengan todos los funcionarios que están allá. Entonces Daniel Ortega, el patético dictadorzuelo de Nicaragua, no podía quedarse rezagado. Él dijo, no, yo también quiero ser viuda. ¿Con quién me peleo? ¿A qué guerra voy? ¿Qué embajada tengo que cerrar para adular a mi jefe Chávez? Y entonces él rompe también relaciones. En este momento anuncia, informa que rompe relaciones diplomáticas con Colombia. Pero por el amor de Dios, él primero que nada tendría que romper relaciones diplomáticas con su peluquero, ¿no? Y con el que le vende el alcohol, porque le venden un alcohol burdo que lo tiene pasmado e idiotizado, ¿no? Y luego entonces, Correa, el presidente ecuatoriano, que lloriquea, parece una escena de Mis 15 en Telemundo o en La Mega, ¿no? Estas quinceañeras que le van a organizar la fiesta, que se ponen histéricas, y están caprichosas, y gritan, y lloran, y de un humor destemplado, avinagrado. Entonces Correa sale de gira, va a todas partes. Va a Lima y se reúne después con Lula en Brasilia, y corre a reunirse con Ortega. Y entonces decía esto, decía que había que ir a bombardear si había narcotraficantes o paramilitares el Congreso colombiano y la Casa de Nariño. O sea, estaba loco. Hay que bombardear también el Senado, el Parlamento colombiano. Y probablemente habría que bombardear la Casa de Nariño. Bueno, este fue el primer capítulo de la telenovela, ¿no? Muere un terrorista, enhorabuena. Yo no voy a decir la paparruchada que dicen las viudas sensibles de la izquierda, que lamentan que haya muerto un buen revolucionario como Raúl Reyes, que están acongojadas, que se les rasguña el alma. Pues yo no lo lamento, ni lo deploro, yo me alegro. Porque este era un terrorista que era un enemigo de la paz y de la ley en Colombia, que estaba en guerra con Colombia. Y me alegro que ya no esté más fastidiando, la verdad, me alegro. Digan ustedes que soy mezquino,
pero yo no me entristezco ni derramaré una sola lágrima por la muerte de Reyes y de esos bandoleros que lo acompañaban, secuestrando gente inocente y entrematando a los colombianos de bien. Este es el primer capítulo, ¿no? Muere un terrorista y su banda, hay 2 viudas por lo menos, hay aspirantes a viudas como Ortega y Evo Morales que también no saben con quién romper relaciones, ¿no? Pero ellos ya han roto relaciones diplomáticas con la razón hace tiempo, ¿no? Entonces ahí no gobierna la razón. Es el primer capítulo. Después va a venir el segundo capítulo, cuando todos pensábamos, bueno, ya está, se viene la guerra, están marchando los batallones de Chávez, ¿no? Y Correa quiere ir a bombardear el Congreso y la Casa de Nariño. Y Ortega seguramente está ordenando, tráiganme ron, que nos vamos a pelear, ¿no? De pronto, milagrosamente, había una cumbre en Santo Domingo, pocos días después. Y ya se sabe, y si no lo saben yo se los recuerdo, que el único lugar en el mundo donde la gente no se puede pelear es Santo Domingo. Porque sales al malecón, te ponen un merengue, te tomas un trago, y la gente allí no quiere pelear. Cuando los americanos invadieron Santo Domingo en la década de 60, y esto me lo han contado a mí los dominicanos, a las 3 de la tarde daban un programa de humor, que creo que era el de Leopoldo Fernández, La Tremenda Corte con Tres Patines, y a las 3 de la tarde había una tregua entre los dos bandos en guerra. Bandera blanca, se suspende la guerra, vamos a ver Tres Patines. Entonces uno no se puede pelear en Santo Domingo, y ahí viene el capítulo entonces de la reconciliación, pero eso lo vemos después de la pausa. Bueno, y entonces cuando las viudas de Raúl Reyes, el terrorista muerto, que son en el orden apropiado, Chávez y Correa, por lo menos, pero también hay aspirantes, querían irse a la guerra y estaban ya los soldados de Chávez marchando a la frontera con Colombia. Por cierto, Uribe, muy prudente, no mandó tropas a ninguna frontera. Bueno, se reúnen en la cumbre de Santo Domingo. Se sientan todos alrededor de una mesa, el moderador es Leonel Fernández, y primero se dicen de todo. Fue un espectáculo memorable, porque en estas reuniones diplomáticas por lo general no se dicen las verdades, pero acá se cantaron las verdades sin maquillar, ¿no? Y Uribe preservó el aplomo, el tono de estadista, no por eso dejó de decirle a Correa y a Chávez lo que había que decirle, y por ejemplo dijo esto: bueno, si me piden que pida perdón, ¿cómo no? Yo pido perdón, no hay problema. Uno de los distinguidos mandatarios han pedido lo siguiente: que Colombia pida perdón por la incursión. En el momento que consideren que es el momento oportuno, estamos dispuestos a hacerlo. Porque Uribe es un hombre práctico, y si tiene que pedir disculpas y darles la mano y palmotearles la espalda, todo sea en aras de la paz en Colombia. Él consiguió su objetivo, que fue liquidar, eliminar a esos enemigos de Colombia. Y después, bueno, había que hacer las paces diplomáticas, pero Correa lloriqueaba y lloriqueaba. Por favor, por respeto al pueblo ecuatoriano, se lo dije, su insolencia está haciendo más daño a la dignidad del pueblo ecuatoriano que sus bombas asesinas. Ya déjese de tantas falacias, deje de tratar de justificar los injustificables, que reconozca abiertamente que no tenía ningún derecho para agredir al Ecuador, que ha estado mintiendo en lo que ha dicho. Comprométase a no agredir nunca más a un país hermano y ya desmonte toda esa falacia sobre la FARC, que ni usted mismo se las cree, señor Uribe. Bueno, primero que nada no son falacias, ¿no? Porque la FARC le dieron plata a la campaña de Correa. Segundo, Correa ya aceptó que su ministro Larrea se reunía con Reyes en ese mismo campamento, que era un santuario terrorista en suelo ecuatoriano. Por cierto, todavía no he escuchado a Correa protestar por esa invasión a su soberanía. Porque él habla de la soberanía, se metieron las tropas colombianas, nos atacaron, invadieron. Pero un momento, las tropas colombianas entraron porque ahí estaba el campamento terrorista. Y esa otra invasión a su soberanía, que provocó, desencadenó la incursión de las tropas colombianas, ¿por qué no protesta por esa invasión que Correa conocía perfectamente? Pero además llama bombas asesinas a las bombas que dispararon los aviones del ejército colombiano, la Fuerza Aérea Colombiana, contra los terroristas. No eran bombas asesinas, no lo eran. Los asesinos murieron. Eran bombas justicieras, eran bombas en nombre de la ley, eran bombas que representaban al Estado de Derecho colombiano, no eran bombas asesinas. No fue una masacre, no murió gente inocente,
murieron enemigos de la ley